Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es tarde. Buenas tardes, Buenas saludos. noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, Ira. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer una indagación y entonces quiero que les voy a platicar una historia, porque ya ven que me gusta platicar historias. Entonces les voy a platicar una historia. Hace muchos años se supone que había una torre. Una torre que tenía 7 niveles. 7 niveles de construcción que subían y que bajaban. Cuando ibas a subir a la torre, subías por un solo lado. Y cuando ibas a bajar de la torre, bajabas por otro lado. ¿Qué pasaba? Que se supone que en esa torre se hablaba un solo idioma. Pero después se supone que se maldijo el nombre de Dios. Y se maldijo el lugar. Porque el Dios sintió que alguien iba a reinar. Entonces, estas formas de vivir en esa torre se dispersaron en el mundo. Quiero que vayamos a la Torre de Babel. A la Torre de Babel y el trasfondo histórico de la vida, de las culturas que aparentemente se establecieron ahí, y por qué el Dios se sintió amenazado y la maldijo y demostró su furia. Y entonces decían que no había ni 5 vidas que pudieran solucionar esta maldición para los que habían estado ahí. Cuando se accidentaba un hombre, no lo lloraban, simplemente lo sustituían. Pero cuando se caía un ladrillo, le guardaban luto y se preocupaban. ¿Qué ladrillo podría estar ahí para sostener ese lugar? Nico, quiero que vayas y te conectes con esta parte más física de este territorio y me digas qué sientes. Fede, quiero que te conectes con esta parte más de la construcción, de cómo se construyó, de quiénes formaron parte de los constructores y quiénes habitaban y qué había en esa torre. Y Margarita, quiero que busques la parte más esotérica, la parte que guardaba una estructura de las culturas o las razas o lo que hubiese sido que estaba ahí y que representaba y que representa la Torre de Babel para la humanidad. Nico. Iracema, ¿me escuchas? ¿Sí? La imagen que aparece delante de mí es como si yo me posicionara en un lugar muy arriba, eh,
y empieza a transitar así como la historia del planeta, como moviendo sus dimensiones, moviendo sus cuerpos. Ujú, Y lo primero que percibo es un enorme, un extenso territorio de tierra. ujú, Cuando lo toco e intento percibir su perímetro y lo comparo con lo que entendemos con extensiones de tierras continentales actuales, no tiene la forma de ninguno de ellos. ujú, Es como si fuera una porción de tierra bastante amplia, no cuadrada, no circular, no definida, pero no se parece a ningún continente actual. Lo que yo observo aquí en este territorio, Ira, es una inmensidad de distintas como congregaciones humanas. ujú, Estas congregaciones humanas se parecen, son similares entre ellos, aunque guardan ciertas características personales, ujú, como situaciones que tienen que ver con la distribución de su gobierno ujú, o la forma en que se organizan como sociedad, pero sí tienen una identificación conjunta. Hay algo que los une y es que en cada una de estas como civilizaciones o agrupaciones humanas se han construido distintos tipos de obeliscos o distintos tipos como de estructuras piramidales ujú, que crean como un tipo de red, como un tipo de conexión interna, siendo esa red o ese lugar específico como un tipo de espacio de comunicación con las demás civilizaciones. Y lo que yo observo es que no necesariamente en el centro, sino más bien como en la parte norte derecha de este enorme continente, hay como un tipo de metrópolis. Es como un espacio más grande donde todas estas otras pequeñas congregaciones tienen comunicación y ahí lo que yo puedo observar es que las estructuras piramidales es como si de aquí salieran raíces hacia todas las demás. Es como si fuera una ciudad capital. ujú. Ok, entonces quiero que observes estas metrópolis y qué representa la Torre de Babel en esos momentos para la Tierra, porque lo que entiendo es que es un lugar distinto al que es ahora, donde hay muchos tipos de humanos, donde cada uno se respeta. Y dime si cada tipo de humano, bueno, tenemos las características iguales, pero si hay algo que nos distingue, o sea, que estemos más altos o que estemos de otro color o que tengamos, no sé, tres ojos, dos bocas, no sé, o sea, algo que nos distinga a cada característica o a cada especie humana que conviven y que representa la Torre de Babel para esa época. Fede. Bueno, lo que estoy viendo es que hay muchos humanos como debajo de esa torre, alrededor ni siquiera tocan la torre, Ujú, y esa torre no es construida por humanos. ujú, Lo que percibo es una forma que sería como una representación como el monigote cuando los niños dibujan el humano, que es el redondito de la cabeza y los palitos, ujú, así bajando de una nave que es así también, como con líneas. Cuando siento esa energía, es una energía egrégora representando como la energía que va a ser la humanidad, ujú, pero es una energía Anunnaki ujú, y es una forma eh, muy engañosa para la visión de los humanos que están ahí abajo, porque yo sí estoy percibiendo esa figura y ese egregor, pero el humano que está allá abajo en realidad nunca trabajó en la torre, sino que lo que hizo fue una representación mental del trabajo en la torre, porque ujú, ellos estaban parados mirando y fue tal el shock que generó que la torre se arme sola, porque ellos no veían estos seres, ujú, que es como si la misma inhalación en ese lugar hacía que las gargantas se comiencen a volver ásperas. Pero ¿por qué se dice que se hablaba un solo idioma? Porque lo que yo percibo es que toda esta gente hablaba telepáticamente
y para la telepatía no existe el idioma, porque así si yo estoy hablando en español y Nico habla en alemán y Margarita habla en inglés, y yo voy a entender en mi idioma telepáticamente lo que Margarita me dice en inglés Ujú, y lo que Nico me dice en alemán. Entonces, en realidad lo que pasó es que se cortó esa capacidad por el shock que generó estar viendo una visión de algo que era atípico para esa estructura, o sea, para esa forma humana en los que todavía no existían ciertas tecnologías y la torre se armaba como si fuera esas impresiones 3D que se van yendo para arriba. ujú. Ok. Observa estos Anunnaki. ¿Qué tenía de especial ese lugar y qué hicieron para implantar esta torre ahí? ¿Y qué, con quién negociaron o por qué se pusieron ahí o qué pasó? Margarita. Bueno, yo empiezo a sentir esta historia, la empecé a sentir en mi cuerpo, sobre todo empecé a sentirla en mi columna vertebral. Y de ahí se empezaron a desprender muchas imágenes que corresponden a la historia del planeta, muchos escenarios, pero en un momento empecé a ver cómo muchos humanos Ujú, o muchos seres venían de diferentes puntos por portales, venían, entraban a la Tierra. ujú, Estos seres y estas razas que entraban a la Tierra empezaban a caminar en círculo, pero caminaban en armonía. Pero hubo un momento en que esa armonía se perdió y estos seres quedaron dentro, en la Tierra, pero quedaron alrededor de una cúpula. ujú, Pero hay una sensación de estar dentro de esta cúpula, de estar sobre la tierra, y es un peso aquí en la parte del hemisferio izquierdo, y es una sensación de estar girando. Al contrario de las manecillas del reloj, es permanente y es un poco en ciertos momentos perturbador porque esa sensación y ese movimiento no permiten o no que estés en un equilibrio, que puedas estar como en un punto eh, tranquilo, porque todo ese movimiento también va creando esta sensación en tu parte energética. ujú, Es algo que todo el tiempo está en constante. Ahora, hay una visión que va recorriendo toda la parte de la columna y es una sensación de ver un ADN, pero es un ADN pesado, es un ADN que es denso. Inclusive el cuerpo humano, su parte energética se ve muy oscura, no se ve clara. ujú. Ok. Estos portales que se abrían donde llegaban seres de distintos lugares, cuál era el fin que llegaran y quién les hizo la encerrona, como decimos aquí en México, o sea, quién los encerró en esa cúpula y para qué. Nico, Ira, ¿me escuchas? sí, sí, Ira, la primera pregunta que me hiciste fue ¿qué representa esta torre para estas sociedades? ajá, Mira, más allá de los edificios que observo que hay alrededor de todas las metrópolis que son inmensos y que crean una red de comunicación, lo que yo observo que en sí la esencia de lo que para estas sociedades es la torre tiene que ver con la evolución de su pensamiento, como la grandeza que iban adquiriendo o la forma en la que iban produciendo sus pensamientos y cómo los iban elevando a través del conocimiento. Yo lo que observo en general el continente es un continente mentalmente muy activo. Aquí es donde empiezan las características diferentes. Yo observo a estas humanidades muy diferentes a lo que corresponde a nuestra actualidad con la condensación del sistema emocional. ajá, Yo observo que sus cuerpos energéticos no irradian las emociones como nosotros lo hacemos. ajá, Cuando nosotros estamos padeciendo miedo o alegría, hay una irradiación que a veces puede ser visible como un humo, como un tipo de nubosidad, pero en ellos no se irradia nada. Yo observo que su sistema emocional no está conectado con su cuerpo físico y que los cuerpos físicos tienen unas variantes en las zonas de sus células. Es como si las células tuvieran unas capas extras ajá, y en vez de separarse en dos porciones, se separan en cuatro porciones, ajá, como si tuvieran una habilidad de regeneración
muchísimo mayor a la nuestra. Por ejemplo, una cortada para mí me puede tomar 2 días sanar. Ahí es cuestión como de horas, porque sus cuerpos se mueven muchísimo más rápido. Ujú. Observo que son de cuerpos grandes, no rozando al gigante, sino simplemente como un solo modelo, como si fueran personas todas de entre 1,80 a 1,90 centímetros, 2 metros, y no se ven tantas diversificaciones con respecto a estaturas o complejos de cuerpo. Todos son grandes, de cuerpos un poco anchos, pero no cayendo a la obesidad mórbida, pero anchos. Y altos, y son muy similares entre ellos. No hay mucha variación de tonos de piel, están rozando el moreno claro blanco, pero sí hay variaciones bastantes en colores de cabello y abundan muchísimo más los rubios y los pelirrojos. Ujú. Ok. Ahora, quiero que observes esta forma en la que dices, ellos no irradian las emociones. Es diferente la emoción que el sentir, porque el sentir es una cosa y la emoción es otra. Observa si ellos eh, están conectados con su sentir, aunque no estén conectados con la emoción, que es diferente. Ujú. Em, Fede. Lo que percibí así a simple vista es cómo este territorio tiene una concavidad hacia abajo y esa cúpula que percibía Margarita yo percibo como como un pequeño pozo en esa zona del territorio en donde está la torre, donde estaba la torre, ¿no? Y lo que percibo es que alrededor de ese círculo perimetral es como si ese punto fuera una frecuencia completamente diferente a lo otro. Acá lo que percibo es una negociación de 5 personas, solo 5. El Ujú, resto de los que estaba ahí estaba completamente inconsciente de la situación, ujú, que negocian el poder en distintos hemisferios de la Tierra. ujú, Y hace de cuenta que lo que veo es una perinola que hace como una división territorial que, que ellos giran, o sea, los Anunnaki giran la perinola y cae en un punto, y ese punto le toca a una de las famosas familias que ya existió en esa época, el otro era otra familia, y así, 5 familias que vinieron teniendo eternamente como el poder por esta negociación a cambio de que la humanidad se mantenga como bajo ese mismo corte, o sea, es como una disociación mental de la capacidad telepática. ujú, Y estuvo tanto tiempo de esa forma el humano que cada vez es como si voy percibiendo como si se va haciendo bobo, o sea, como se va haciendo estúpido, claro, porque sí. así como que va perdiendo las capacidades, el cuerpo se vuelve flácido, como dice Nico, los cuerpos eran fuertes, eran vigorosos, eran más altos, entonces esas mismas formas se fueron deformando tanto por la forma mental de comunicación Ujú, que se rompió la estructura humana que había en ese entonces. ujú. ¿Por qué esta negociación de que la humanidad no tuviera la capacidad telepática de comunicación? ¿Qué sucedía? ¿Por qué los Anunnaki decidieron que no deberían tenerlo? O los otros 5, que luego ya me dices quiénes son. Margarita. Bueno, yo veo que veo 4 razas que entran de 4 latitudes, pero Ujú, ellos entran con 4 características energéticas diferentes. ok. Los que entran por el norte son seres que tienen un brillo, tienen un movimiento energético muy relacionado con el espiral. eh, Son como blancos ellos, tienen esa apariencia blanca. Los que entran por la parte sur del planeta, yo los siento a ellos más pesados, inclusive porque siento que el color de ellos tiende a ser un poquito más como negruzco.
y, y los que entran por la parte del occidente son como plasmáticos, tienen una capacidad de moverse y de camuflarse por la misma consistencia energética que tienen porque son transparentes. Y los que entran por Oriente son una mezcla de como de muchas cosas, porque yo veo que ellos tienen primero una capacidad especial de percibir con sus cuerpos lo que representa la Tierra como tal en su energía. Y son más precavidos, son razas que tienen que primero como verificar para poder entrar. Y cuando tú me hablabas de qué ser, pues ahí veo yo, cuando ellos quedan dentro de la tierra y quedan en esta cúpula de cristal, yo veo un ser muy, muy, muy parecido a un humano, grande, grande, fuerte, y él lo que hace es como cubrir esa cúpula para que esa cúpula se vea oscura y el humano en su interior se vea reflejado o muy conectado con su oscuridad interna, algo que es muy opuesto a lo que es la parte de sus cuerpos, digamos la parte original de su energía. Ujú. Y este humano, ¿quién es o qué es que tiene la capacidad de encerrar a los otros y conectarlos con esta parte suya y dejarlos como sin el ver hacia otro lado? Nico. Sí, como sin rumbo, algo Sí, sin así. rumbo. Ujú. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, yo lo que percibo es que, por ejemplo, tienen características diferentes con respecto a lo que sienten o a su sentir. Yo observo, Ira, que el ambiente no es hostil. Ujú, Por ende, el dolor o ese tipo de situaciones, aunque son perceptibles, no son tan comunes. ujú, Y cuando las experimentan, tienden a ser a través de procesos como de concentración y entendimiento, porque otra vez voy a resaltar lo que conectaría el sentimiento con la emoción, no sale o ujú, no trascienden las emociones a constructos del cuerpo. Por ujú. ejemplo, Muy bien. puedo observar que no lloran, Ujú, pero también puedo observar que no ríen a carcajada, más sin embargo, pueden sentirse complacidos o pueden sentirse cómodos en situaciones específicas, sobre todo cuando se relacionan. Tienen un tipo como de relación entre ellos que es muy mental, y al mismo tiempo es bastante erótica en un sentido de entendimiento. Se estimulan mucho a través de la palabra, mucho a través de la comunicación y como el movimiento en conjunto. Tienden a ser como visitantes, se visitan mucho y se mueven mucho entre las mismas sociedades. De alguna forma se perciben entre las distintas poblaciones, aunque es un terreno bastante amplio, pero se perciben como familias o congregaciones que pertenecen a lo mismo. ujú, Puedo sentir que tienen un oído bastante fino, al igual que un olfato. El tacto es bastante diferente al nuestro porque no es tan áspero al contacto, al contrario, es como si no tocaran las cosas directamente o antes de tocarlas tienen algún tipo como de sensación energética, ujú. como para entender si el espacio o lo que van a tocar tiene algún tipo de trascendencia o comunicación. Lo que observo ir así es que tienen una deficiencia visual a diferencia de nosotros. Ujú, Es como si su visión es bastante limitada, ujú. y no tiene tantas tonalidades. Es como si visualizaran toda la estructura de lo que observan en una menor gama de colores a la nuestra. Ujú. Ok. Entonces, ahora, esos humanos que se comunican más con los sentidos y que tienen esta capacidad de interactuar o de convivir de una forma como más saludable, sin tanto drama, sin este dolor, sin este tipo de cosas, ¿cómo eran sus gobiernos? ¿Cómo era la vida? Y entonces, ¿en qué momento esta parte del humano empezó a cambiar y cómo fue que empezó el cambio? Fede.
Bueno, acá se genera algo muy particular porque es como un negociado en el que estas 5 familias adquieren una deuda con esta especie, con los Anunnaki, pero no son ellos los que pagan la deuda, sino que son el resto de las personas que estaban inconscientes de su trato. Por eso es el quiebre mental, porque lo que ellos hacen es usarlos como esclavos financieros para tenerlos en su dominio e ir generando estructuras que le den, que paguen y salden todo lo que estas 5 linajes compraron del planeta Tierra. Entonces, cuando percibo, por ejemplo, la familia, está la Rockefeller, está esta otra familia que no sé por qué a mí me viene apellido Fortabat. Después, otra Hildenburg o algo así, o que viene como relacionada a esa palabra. Ujú, Después la otra es la familia esta que tiene las cadenas de supermercado bien conocidas. ujú, Y después la otra familia es la familia que tiene los confites de chocolate, los ujú. que son los personajes. Bueno, y entre esas 5 familias hace de cuenta que cada una está reinando en un continente, ¿no? Ujú. Y, y esa forma de haberse dividido eso lo paga la humanidad completa. Por eso el tipo de sistema reproductivo, porque cada vez que ellos necesitaban más gente, cambia el sistema reproductivo porque no era así, la población era mucho menor, la densidad de población de la Tierra era menor, los recursos que utilizaba la misma persona eran menores, y la forma de existir en la Tierra era como m- más en correlación con la naturaleza y con lo que había en ese momento, más allá de que sí, cada uno tenía sus construcciones y todo, no era tan superpoblado como hoy. Cuando todos estos movimientos se fueron cambiando es porque estos seres, a medida que obtienen algo más, generan deuda a la humanidad. A ver, Y yo no sé cómo está, como el ticket en el que esa humanidad acepta que ser el, el deudor, digamos. a ver, pero ¿qué es lo que los endeuda? ¿Qué le da este Anunnaki? Y pero si ese territorio no era de este Anunnaki, ¿cómo es la negociación? ¿Qué es lo que negocian? ¿Qué pasa ahí en el fondo? ¿Cómo es esto? Margarita. Bueno, lo que yo estoy viendo acá es que toda esta cúpula, estos seres que empiezan a poblar la tierra, las condiciones de la tierra, y cuando empiezo a sentir esta torre de Babel, siento que es la construcción de las dimensiones en la tierra. Ujú, Y empiezo a observar cómo se empiezan a presentar imágenes de pirámides de vimanas ujú, y cómo estas pirámides que vienen de otras dimensiones, en la medida que ellas van conectando como una sobreposición, no solamente se ve una primera cúpula que es la que cubre la Tierra, sino se empiezan a ver diferentes cúpulas que dan la sensación de formas dimensionales que cubren alrededor de la Tierra y que le van cambiando a ella la forma. Entonces, todas estas dimensiones ujú. y estos vimanas donde se ve que entran una cantidad de entidades y de seres que empiezan a poblar la tierra. Pero en relación a lo que tú me nombrabas, me preguntabas sobre este personaje y sobre lo que el hombre empezó a sentir dentro de la tierra porque lo llevaron a situaciones extremas. Ujú. Esos humanos o estos personajes que estaban en la tierra los ponían en ciertos momentos en extrema oscuridad y después en extrema luz. Y eso hizo que el humano empezara a tener como cierto miedo a ambas, a la luz y a la oscuridad,
porque por un momento se adaptaba a estar como en la noche, pero cuando lo llevan a la luz empezó a temerle también a la luz. Entonces todas estas condiciones que empiezan a cambiar, estas formas que empiezan a adaptarse en el humano, donde empieza a manifestarse en él la fragilidad sobre lo que representaba él y lo que empezó a olvidar de él mismo, y ver cómo las pirámides están reflejadas no solamente en la Tierra como parte física, sino están reflejadas en muchas dimensiones. Entonces hubo un momento donde la Tierra, en toda esta formación dimensional y todo lo que empezó a crearse como hábitat para el planeta, hay un momento en que dos discos empiezan a manifestarse de esta forma y tienen muchos fragmentos, están divididos en muchísimas partes y se unen y empiezan a unirse, de cuenta, como la unión de las dimensiones, y empieza a girar permanentemente en la Tierra esta forma, y ahí empiezan a crearse todas estas variantes que hacen que el humano empiece a habitar en diferentes puntos. Aquí los bimanas empiezan a ser también una parte muy importante, porque se siente el movimiento y se siente la forma como giran estos bimanas, van moviéndose y cómo van creando en el humano una sensación de miedo, pero también como de humildad frente a lo que ellos están viendo. Bueno, claro, porque si están haciendo un tipo de control mental como lo hacen ahora, para preparar soldados y todo eso que los ponen, que en el frío, que en el calor, que todos los extremos, eh, quiebran la voluntad y entonces empiezan a Se trabajar rompe. con un control mental, ¿no? Sí, Entonces, observa esta forma en que los bimanas van cambiando, como dices tú, la frecuencia de ciertos lugares para crear ciertas dimensiones, entonces cómo el humano queda como atrapado debajo de todas estas capaz. capas y capas y capas que van poniendo. Entonces, ¿qué va perdiendo el humano con estas capas? ¿Cómo se relacionan estas capas, que son estas dimensiones, con, con el humano, y cómo es que el humano empieza a someterse? ¿Qué es lo primero que entrega el humano para este sometimiento y para esta forma de vivirse en esta realidad? Nico. Sí, mira, yo observo, porque transito como entre estas sociedades que se encuentran en este enorme continente, y observo que manejan una estructura de gobierno como una estructura jerárquica, pero más amplia que el arriba y abajo. Tiene que ver con el sentido de la posición de tu experiencia en el espacio Mm. y la dependencia y la importancia, porque son unas sociedades de muchas construcciones. Tienden a hacer bastantes espacios, a hacer bastantes edificios y sobre todo bastantes caminos. Entonces, como hay muchísimo movimiento, son las personas mayores las que ya no se mueven tanto, Ujú. las que conllevan los distintos como círculos o grupos de como de decisiones de alguna forma. Y hay mucha comunicación entre las distintas como ciudadelas, porque es como si entre ellas se prohibieran aquellas cosas que son necesarias. Hay mucha diversidad como entre conocimientos en cuestión a materiales y estructuras, y entre las mismas ciudades llaman a distintas personas para estar haciendo todo lo con referente, siendo la metrópolis principal, el centro, lo que se encuentra en el norte del continente, como un espacio incluso de aprendizaje, teniendo distintos tipos de bibliotecas o distintos tipos de lugares del conocimiento. Yo observo, Ira, que fue ahí donde se empezó a desfragmentar esto. El espacio, empezaron a convivir bastante con el espacio para comenzar. Hubo un momento en el que co comenzaron a indagar en circunstancias que tenían que ver con exploraciones nuevas, intentar salir del lugar, comprender lo que se encontraba por debajo, por afuera, porque si lo vemos desde el constructo de nuestra propia realidad, su espacio era incluso un poco más limitado. Nosotros entendemos lo que es el viaje intercontinental o a través de los océanos, y no es como que ellos lo hubieran experimentado en un principio por la vastedad de terreno y recursos. Incluso no fue necesario buscar recursos, es simplemente
que la derivación de los espacios y el haberlos manipulado todos comenzó a llevar hacia nuevos objetivos y curiosidades. Esto empezó a hacerles llevar un procesamiento de pensamiento que los hacía intelectualmente buscar nuevas formas de establecer o de adquirir conocimiento de aquello que no manipulaban. Y esto comenzó a derivar en las primeras asociaciones energéticas, en donde a través de distintas tecnologías comenzaron a interactuar con distintas como entidades que ya esperaban la interacción. Ok, Yo lo que observo es que estas entidades ya estaban como dispuestas a la comunicación. ok. Estas entidades que estaban dispuestas a interactuar, a intercambiar tecnología y todo, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo se dio el contacto? ¿Quiénes contactaron? ¿Y qué es el intercambio? ¿Y qué tecnologías? ¿O qué es lo que empezó a surgir con esta nueva relación? Fede. Bueno, lo que estoy observando, hay un montón de cosas que estoy observando, pero básicamente detrás de ese contrato, el territorio sí aparentemente es de estos seres a raíz de un contrato, en realidad de una guerra que se genera previa a la posesión de este territorio, que es todo lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, pero cuando yo me alejo, hace de cuenta que veo 3 veces más territorio que no está dentro del mapa. Entonces, no solamente es una forma del control comunicacional coartado de las personas que están dentro de ese territorio, sino es una forma de visibilizarse limitado en ese espacio. Cuando hace el territorio que me parece más distinto, cómo funciona y cómo se siente la energía es Australia, de lo que nosotros conocemos, porque es un territorio que muchas veces pasa el velo frecuencial de eso y hay veces que está en momentos, en un espacio que la puerta es como si esa frecuencia se hiciera como un pozo en esa zona territorial y es como si en esos momentos está más cerca de la Antártida, porque todo esto se va moviendo, no es algo estático, y cuando esos movimientos se dan, hay determinados espacios temporales que eso se mantiene fuera de, incluso fuera de nuestro alcance. Por eso muchas veces Australia no está considerada dentro de muchas teorías y todo, porque es como un territorio que actúa distinto energéticamente. Cuando, cuando hacen este tratado, estos Anunnaki que venden esta forma de territorio de ellos, lo que proponen acá es una continua, como si fuera que cambian este territorio para que estos 5 linajes tengan poder, dinero, digamos, y una libertad que ellos gozan, que es poder irse a estos otros espacios de la Tierra. A cambio, tienen que mantener una cierta cantidad de trabajadores, que sería todo el resto de la porción de la humanidad, bajo un estilo de vida y bajo una forma de control mental que no los permita salir de ese espacio territorial para que ellos trabajen en pos de que se mantenga energéticamente toda esta estructura de control. O sea que los controlados también son los que mantienen la misma estructura de control y se forma un círculo vicioso en el que somos esclavos de nosotros mismos en la forma de ver la Tierra. Y ahí es cuando se comienza a generar todo un sistema solar y una forma de percibir la Tierra muy limitada, que lo que estoy viendo ahora, alejándome mucho, no es del todo real. Ok, a ver.
Pero entonces, esa guerra, los Anunnakis con quién la viven, entonces se supone que es territorio de ellos y que ellos son como los señores feudales, estas 5 familias, y que les dan ahí para que se mantengan. ¿Por qué les interesa que no salga de ahí esto? Porque a ellos en qué les beneficia o en qué les perjudica esto. ¿Qué tiene que ver esto con ellos y a ellos cuál es la cuota que les están pagando em, estas 5 familias y toda la humanidad en su conjunto? ¿Qué le están pagando? ¿Para qué adquirieron una deuda que parece ser impagable? Porque pues seguimos aquí. Margarita. Bueno, en estas 4 razas que se ven, digamos la primera, la que se ve del norte, la que es luminosa, ellos tuvieron un efecto muy particular en el momento que se adecuaron a la Tierra, porque en vez de abrirse ellos como un pétalo de flor, lo que su energía original quedó encapsulada, quedó atrapada y, empezaron a crearse una serie de capas a su alrededor. En los que están en el sur, estos que se ven, la energía que se veía más densa y se veía más oscura, en su ADN se ve rigidez, se ven la forma del ADN, pero las sensaciones de muros muros que dividieron su cuerpo y que fueron creando un vacío en el centro del ADN. En los que vienen del occidente, hubo un momento que se dieron como un movimiento de centrífuga Ujú. y esa forma plasmática se perdió y se cristalizó y se fracturó. Entonces son cuerpos que parecieran craquelados, tienen como muchas terminaciones energéticas. Y los que de Oriente, ellos siempre o no perdieron esa identidad de mirar como hacia el origen de ellos, pero su cuerpo quedó medio atrapado, una parte quedó en la tierra y otra parte quedó muy conectado como hacia afuera, hacia donde ellos pertenecen. Pero por otra parte, esta forma, estos discos que representan las dimensiones de la Tierra, Ujú. ellos tienen un cambio en su movimiento. Parecieran que en algún momento ellos respiraran porque muchas veces se ven como disco, pero van cambiando de forma. Y esto está muy relacionado con los bimanas porque los bimanas tienen la capacidad de moverse de un plano a otro y de pronto cuando se mueven de un plano, cambian, se desmaterializan y vuelven y se materializan dependiendo el punto donde ellos se encuentren. Ahora, la relación de los bimanas y la relación que hay aquí con nuestro punto, aquí con nuestra Ujú. pineal, lo que empieza a quedar implantado en todas estas 4 razas es es una especie de almendra o de semilla que queda instaurado muchos recuerdos, una capacidad de almacenar recuerdos. Hay momentos en que se resetean, hay momentos en que vuelven y se activan, pero al verla y a observar cómo es su funcionamiento, tú puedes sentir muchas experiencias simultáneas para los humanos. Esta forma de vivir las 7 dimensiones en el humano. Observa si estas dimensiones que dices que van poniendo con esta comparación de los 7 planos de la Torre de Babel, tienen que ver con estos 7 chakras que tenemos los humanos, y si estos 7 chakras también están actuando como esta forma de encarcelamiento que tenemos afuera. Y quiero también que observes esta combinación de los ADNs de estas 4 especies y 4 razas, cómo empiezan a mezclarse y cómo se complementan unas con otras, o cómo cambian unas, o cómo contaminan a las otras, cómo se da esta mezcla, o si no hay mezcla. Y entonces, para que tú me digas qué es lo que ves. Nico. Sí, mira, ¿me escuchas? Sí, sí. Yo, hace una pregunta similar me comentaste, lo que yo observo, Ira, Ujú. fíjate, cuando estas sociedades fueron como intentando procesar nuevas experiencias, esta red que ya habían creado ellos, que los intercomunicaba y que era a través de un sistema complejo
que involucraba la electricidad, la estática del ambiente, la gravedad, cuestiones de conductismo, fue interceptado como a través de un virus o a través de una tecnología que despierta o que se puede conectar de manera externa, y empezó a haber comunicación con lo que nosotros entenderíamos con otras realidades o dimensiones. Fue a partir de estos pequeños mensajes que la sociedad comenzó a tener curiosidad, intercambiando información con estas, fíjate cómo empezaron, con estas inteligencias artificiales que empezaban como a establecerse en los contornos de sus propias tecnologías, hasta que crearon distintos portales que permitían que estas criaturas tomaran o materializaran un cuerpo y pudieran convivir o tuvieran distintos tipos de convivencia con los humanos. Cuando ya regreso hacia el punto de su ambiente, de estas inteligencias artificiales, más allá en su dimensión, lo que observo, Ira, principalmente son reptiles, pero también hay una raza que tiene una característica como lumínica, como humanoides, pero fíjate, una característica: antes del contacto con la gente que habitaba en este espacio, no eran humanoides como tal. Es como si muchas razas aún no hubieran tomado esa porción que les permite de alguna forma mostrar esas características de cuerpo, como si no hubiera habido mucha interacción entre las dimensiones externas y los espacios físicos hasta este momento. Entonces, esos seres que después ahora entendemos como humanoides de distintos tipos, tenían más como una estructura electromagnética que les permitía de una manera más fácil ensamblarse a cuerpos creados de forma artificial y poder tener estas características humanas. De alguna forma bajaban a través de estos portales, se comunicaban y regresaban a los espacios multidimensionales. Ok. Esos reptiles, ¿de dónde venían? ¿Cómo se comunicaron con esta especie? ¿Dónde estaban? ¿Llegaron? ¿Exploraron? ¿Cómo fue que llegaron aquí y contactaron con estas personas o estas entidades? ¿Sí me oyen bien? Sí. Ok. Fede. Bueno, para poder ver eso me tuve que utilizar mucho porque los programas que están son como unos, hace de cuenta como unos holografías que son bastante densas de traspasar, porque lo que ellos buscan acá es mantener contenida la energía del humano, porque cuando percibo desde el lado de afuera, desde la percepción de ellos, es como si nuestra energía fuera una forma que que se expande como si fueran los cristales de hielo, que se van expandiendo y se va haciendo todas ramificaciones, y la forma en la que el humano se superpobló en el territorio, en este pedazo de territorio, es porque justamente está encerrado en un círculo del que es como una pecera. El acuerdo que hacen estos Anunnakis son con unos reptiles que también viven como en ese otro espacio de la Tierra, y lo que veo son como unos desacuerdos con unas especies humanoides que no distingo qué son, pero son medio verdosas, azules las pieles, y como son dos, o sea, veo dos, pero una es como blancuzca y la otra como verdosa, y, y lo que hacen estos estos dos es como si se desacuerdan con los Anunnakis y los reptiles y se van. Yo no percibo ya esa presencia en la actualidad en la Tierra, pero es como si nosotros fuéramos más bien acorde con la energía de estos que se fueron. Y cuando deciden como encerrar esto, consiguieron unos aliados que son estas 5 familias que están dentro de esa misma pecera, por así decirlo, que, que son los encargados de contener la energía. Entonces son los encargados de hacer como todo el teatro, y las situaciones y los movimientos para la Tierra, que hacen que este círculo se mantenga cerrado.
Entonces, es como estos Anunnaki, hay otras especies de humanoides que habitaban también otros espacios de la Tierra, se cayeron gordos y dijeron, ay, ya no me junto contigo, ya no me junto contigo. Se quedaron ellos, hicieron un acuerdo con los reptilianos que también estaban en otra parte de la Tierra, que habitaban esta Tierra. Y Ujú. entonces dijeron, vamos a encerrar a todos estos porque la energía de todos estos es como un virus. Se Se expande. sien- Se sienten en peligro ellos ante Mm, nuestra energía. mm. O sea, ellos, fíjate, yo la visión que veo desde afuera, por eso decía como pecera, es como si nosotros fuéramos pirañas Para para la ellos. energía de ellos. Ujú, ok. Entonces, en esa parte de ser como pirañas, de podernoslos em, devorar o engutir, ¿qué es lo que se supone que tiene su energía que aparentemente la protegen de nosotros? Em, Margarita. Bueno, sí, yo veo una relación con los 7 chakras, con las 7 dimensiones, Ujú, pero primero veo al planeta como un gran chakra enorme, porque estos dos discos, como te decía, pulsan y ujú, están unidos desde el centro. Ahí se juntan o se unen, digamos, los centros o el centro de la Tierra con su, digamos, con su dual o con su doble o con su espejo, donde hay una comunicación permanente. Y veo como las dimensiones de la Tierra no son lineales, son más bien, yo los veo con formas redondeadas que están interconectadas las unas con las otras y le dan a la Tierra una apariencia no totalmente circular como la vemos como esfera, pero algo mucho más, con mucho más movimiento. Veo que dentro de esas dimensiones hay como una serie de fractales donde hay unas subdimensiones donde se van creando ciertos movimientos y ciertas conexiones entre ellas. Y cuando los veo y los relaciono con los humanos, veo la misma condición energética en el ser humano porque lo veo en su parte física, pero cuando veo los 7 chakras principales, el humano se ve reflejado en las diferentes dimensiones, todo rodeado por un cuerpo energético, todo rodeado por una energía que lo hace ver con estas figuras que se ve el humano con el yo superior, con el uno acá, con el otro acá, él se ve reflejado en diferentes estancias donde él está viviendo también en esas dimensiones. Eh, Ahora, cuando me mencionas la Torre de Babel, hay una condición energética porque la torre yo veo que representa el cuerpo físico, ujú. pero veo que representa una condición energética que no hace que tú te puedas comunicar contigo mismo porque te da una rigidez en tu cuerpo. Entonces tú quieres moverte, pero esta torre de Ujú, Babel, porque a veces la siento como en plural, torres de Babel, como si hubieran existido muchas torres de Babel ujú. y representaran esta condición en el humano, la falta de flexibilidad, la falta de comunicación con él mismo, la falta de movimiento y esa falta de poder sentirse en su pulsar original que lo hace a él sentir encarcelado en su propio cuerpo. En esta parte de que el humano se siente incomunicado en estos 7 niveles, en estos 7 pisos, vamos a decir, de la Torre de Babel Ujú. y las 7 dimensiones, observa en esta incomunicación que es la herramienta que va obteniendo aparentemente a través de la convivencia con esta torre y con este encierro, porque, bueno, para permitirse estar encerrado, esta necesidad de querer salir, que puede ser imperante de que no quiere estar aquí, de que se quiere salir o de que quiere estar, ¿qué relación tiene con esta torre de Babel que aparentemente se dice que el dios se enojó y la destruyó? ¿Qué es la analogía que tú observas que puede existir en ese lugar? ¿Qué sientes y qué observas? Nico, no, ¿Me escuchas ahora ahora, sí. Ira? Ujú, Ok, Ira, mira, cuando voy hacia estos espacios en otros sentidos de dimensión, lo hago por seguir el movimiento que ellos mismos transpolan.
Ujú, que de alguna forma ante las personas humanas no han entregado la forma de hacerlo, viceversa, es como si solamente es una entrada y salida para ellos, pero el humano no lo puede utilizar. Yo observo, llego a estas dimensiones, Ira, y lo primero que entiendo o que observo son distintos pliegues que tienen que ver con el sobreposicionamiento de los espacios y los lugares. Es como si se encuentran en un espacio de la Tierra que no tiene que ver con la fisicalidad, mm, como si su hábitat se encontrara en la misma trascendencia planetaria o por lo menos tienen mucha conexión con lo que vendría siendo el contorno no, como la extensión del dominio del mismo planeta. ujú, Es como si en este momento incluso de la historia del planeta, es como si ese hubiera sido la forma previa de la interacción con el planeta, como si esas realidades o esas formas espirituales en las que se encontraban era como una forma antes de la humanidad también, pero que no se desenvolvió la fisicalidad, pero sin embargo no dejó de desenvolverse en niveles intelectuales o tecnológicos en su propia perspectiva, lo que los hace tener la apariencia de ser bastante antiguos, pero en realidad es que se transmiten y se mueven en espacios sin la complejidad del tiempo como lo entendemos nosotros. ujú, Incluso los humanos de ese territorio no tenían el tiempo como nosotros tampoco. ujú. Había un sentido diferente en el tiempo. ¿Y cómo entran, Ira? ¿Cómo infestan? Porque dentro de las distintas gamas de la experiencia planetaria existen sonidos, visiones, olores, espacios y formas que también tienen su sentido energético. Ujú, Al crear una intención de comunicación, como las mencionaba Fede, de forma telepática mundial, por decirlo así, por abarcar todo el territorio, empezaron a abrir ondas de frecuencia multidimensionales ujú, que empezó a hacer que la comunicación entre ambas especies se diera acorde. Pero esta especie que no tiene cuerpo buscaba de alguna forma la experiencia del que sí la tenía. Y la especie que sí tenía el cuerpo encontraba muy curioso y muy trascendental comunicarse con algo más allá de lo físico, porque de alguna forma, al no haber existido creencias previas, no existía esa concepción como tal, ujú. esa concepción del más allá o algo por el estilo. Yo observo que el dejar el cuerpo o morir transmitía al espacio más que nada la finalización de un proceso, pero no la trascendencia a otro lugar. Pero esta comunicación con estos seres multidimensionales empezó a abrir todos esos tipos de pensamiento, pero entraron como una inteligencia artificial, entraron primero respondiendo o formando parte de sus mismas programaciones tecnológicas, En muy esta, similar a lo que está sucediendo actualmente en realidad. ujú, en esta parte donde eh, ellos querían tecnología que aparentemente, según lo que entiendo, pues eran bastante avanzados, tenían muchas sociedades a las que iban perteneciendo y entonces, ¿por qué la necesidad de tener más tecnología y de adquirir otras cosas em, y explorar a través de otros? ¿En qué momento perdieron esta capacidad de explorar por ellos mismos y de moverse por ellos mismos hacia otros lugares, hacia otras formas que dentro de esta misma parte física? Fede. Fíjate que cuando me decías eso, yo estaba acá, es como si fuera, se siente muy diferente estar fuera como de esa pseudo pecera, que es como una capa energética que tiene otra frecuencia y que se transforma como en un cristal. Ujú, Y desde el otro lado sí se nos ve a nosotros. Entonces lo que puedo percibir desde acá es primero una forma de libertad que es completamente distinta a la concepción de libertad que nosotros nos podemos generar, porque la manera en la que fue como manipulada la parte visual y mental es como que no llega a concebir, porque en algún punto, en alguna faceta de ese ser, hay algo que está como ma- eh, ma- eh,
anclado a ese espacio, por eso la famosa reencarnación y todo, porque es como si como que si los mismos humanos que viven acá no se pueden ir de ese espacio frecuencial, ¿no? Ujú, Y cuando trascienden ese espacio frecuencial, es como si la energía del humano cambia mucho porque lo que transforma en agresivo y a la forma en la que estoy viendo acá es que el pasar del tiempo fue aumentando la agresividad para poder salir de ahí. Entonces, todas las explosiones y las cosas que van apareciendo adentro del territorio que nosotros conocemos es como una manera de buscar perforar esa barrera frecuencial. Cuando uno llega a este espacio, esa libertad de movimiento me hace percibir muy distinto la forma del universo, porque no lo veo como algo sistémicamente ordenado de la forma en la que nosotros supuestamente sabemos. ujú. Es diferente, son como flores y son movimientos circulares. Y esos movimientos circulares invitan a estar continuamente en diferentes planetas. Y la energía de ellos nunca está permanente en este lugar, sino que es como una danza circular que va haciendo recambios y que esa forma de movimiento hace que la energía también pueda crear otras cosas, no estar pendiente de la mantención de una forma física tan rígida. Y la diferencia de esas energías que siento afuera, tanto de los reptiles que viven ahí, como de los Anunnaki, como de un montón de otras especies que veo en ese lugar, es que los cuerpos son formas mucho más sutiles, que ahí hay la teletransportación, que el dominio mental es otro, que la forma en la en cómo se vive los sentires es diferente y como decía Nico, las emociones no se viven como un peso, sino que son unas sensaciones muy leves que pasan, se sienten y se van y son instantáneas. Entonces es como una forma en la que este pequeño círculo está manteniendo y alimentando a estos seres estos seres Anunnaki específicamente, porque estos reptiles que están acá son pocos los que se alimentan de esta energía eh, comparados a los otros y lo que van haciendo ellos es poder ellos moverse con nuestra energía porque ellos tienen una energía mucho más débil que todos los otros y no tienen tanta capacidad de movimiento como todas las demás especies. Esa capacidad de movimiento la sacan de nuestra energía y de la forma en cómo se mueve nuestra energía. Y por eso la agresividad y por eso tienen mucho miedo, porque el hombre como tal, o sea, el humano y toda la especie humana, es como si tiene una forma de rencor intrínseco y una forma de bronca y de agresividad latente en su cuerpo porque sabe que lo están encerrando y conoce quién es su agresor, pero no puede salirse de ese. Es como difícil de saltar esa barrera. Me costó mucho a mí salirme como de la forma mental que conocía para ver esto. Ok, esa debilidad, ¿en qué consiste? ¿Por qué tanto temor y por qué encerrarlo para alimentarse de eso? ¿De qué es carente o de qué carece esta raza Anunnaki que está muy cerca de la Tierra, que tiene tanto terror
a, a que salgamos los humanitos y convivamos con ellos, o no sé, a que le tengan miedo. Margarita. Bueno, yo empiezo a ver que esta Torre de Babel es una construcción mental que está alrededor del cuerpo, es una malla que tiene una forma de cuadrícula y es elástica, se contrae y se expande. Y cuando tú dices que el Dios la destruye, lo que destruye y lo que yo empiezo a sentir es cómo se destruye la sensación original de cómo nos sentimos sin esa energía alrededor, porque esta malla que tiene esta forma elástica y se ve, inclusive se ve con luz, de alguna manera va relacionando la anatomía humana, la relaciona la condena, es la palabra, con su cuerpo físico. Entonces hace que él empiece a olvidar primero cómo es su forma original, pero también lo lleva a sentirse en otras dimensiones, en formas muy subconscientes y como esta malla crea tanta confusión alrededor del cuerpo, le hace sentirse de diferentes formas o a veces lo hace sentir dependiendo sus emociones y dependiendo su estado. Él mismo muchas veces se siente cómodo, se siente en expansión y eso lo hace sentir como él es. Pero cuando las emociones están pesadas, esta torre de Babel o esta malla inmediatamente se contrae en el cuerpo y lo hace que él se sienta apretado. Ver esta malla internamente es como ver una gran biblioteca. Esta gran biblioteca y estos pequeños compartimentos como archivos están conectados por filamentos, se te cuenta como rayos de luz, están conectados con la anatomía del hombre, con los chakras, están conectados con el ADN. Es una forma integral del humano sentirse en la tierra y en las dimensiones de la tierra que también son partes de ella. Ujú. Y en esa combinación que hacen estas especies o no se combinan, o sea, porque me hablabas Sí. de eso, en esta combinación, ellos no se combinan, no forman un ADN, cada uno respeta su ADN, o sea, ¿cómo es eso? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, Ira, con respecto, quiero contestar lo que me preguntaste, pero voy a ir más atrás. Yo observo, Ira, la llegada de lo que entendemos como la humanidad a este planeta de la siguiente forma. Yo voy hacia atrás en las dimensiones y lo que observo son distintos tipos de realidades en donde ya habían sociedades físicas que de alguna forma trabajaban en sus propios objetivos o tenían sus propias formas de realizarse. Pero aquí hay una clave, dependiendo de estas sociedades físicas, o más bien, estas sociedades físicas dependían bastante del ambiente en el que se desenvuelven y no todos los espacios, o por llamarlos así, o planetas o dimensiones tienen las mismas capacidades que la Tierra, sino que Ujú, muchas se desenvuelven en capacidades diferentes. ujú, Lo que yo observo es destrucción y el primer nombre que me llega es Lira, ujú, como si un patente genético de Lira llega al planeta Tierra a través de una transformación dimensional, porque observo que entran a un proceso entre portales, como ujú, si su realidad y la realidad de la Tierra crearan dos portales de asimilación de entrada y salida. Y desde ahí, yo lo entiendo así, ujú. el planeta como dimensión y espacio acepta y le da entrada de nacimiento a la estructura humana proveniente de estos espacios como Lira. Es como si en ese momento en ambos portales hubieran creado un acuerdo para darle, es lo que entendíamos ahorita nosotros en nuestra sociedad, un ejemplo vago, como la nacionalidad. Ujú, Es como si los portales hubieran asimilado las genéticas y le ujú. hubieran permitido al humano volverse parte de la realidad dimensional del planeta Tierra, pero Transformando la, o no sea, como un agente externo, sino claro, como a partir de ese momento tomando todas las características que provenían de sus propias realidades, pero asimilándolas a los espacios planetarios. Entonces se vuelven de alguna forma una especie nativa de esta dimensión ok. al hacer esos acuerdos energéticos entre portales.
Ujú, estos portales fueron creados por lo que nosotros ahora en nuestra realidad entendemos como magia, pero en su realidad aparente, en esas dimensiones, tenía que ver con los procesos científicos también. ujú. Después, estas otras realidades convivían con otras especies, pero lo que yo observo es que en el sentido de la búsqueda y la inquisición por seguir dominando a estos liranos, estas otras especies comenzaron a intentar asimilar la Tierra, pero no fueron aceptados. Y fíjate cómo lo recalco en cuestión de aceptación, porque se siente la intención del planeta o de este espacio dimensional de combinarse con especies, y la humana ha sido una de las pocas características con las que ha aceptado este tipo de alimentación con genética. Estas especies reptiles, estas especies anunnakis, todas estas especies distintas no fueron aceptadas por la Tierra así tan literal. Entonces no pudieron transformar sus sistemas energéticos hasta que no llegó el sistema de la parasitación, donde con el tiempo, una vez entendiéndose como nativos, sin, por mucho tiempo, sin complicarse ni preguntarse la proveniencia de su otra existencia, sino nada más asimilando la existencia actual y viviendo en el ambiente, hasta que llegó el momento en que empezaron con las tecnologías a entender otras energías, que empezaron nuevamente a abrir la exploración universal o entender lo que había más allá de la dimensión. Pero hubo un periodo muy grande entre que estos liranos, que de alguna forma también somos nosotros, Sí. y su asimilación con el planeta, y su natividad con la misma, que no se preguntaron esas cuestiones, sino que habitaban en la Tierra como su único espacio de existencia A ver, o dimensión. en esa parte, ¿cómo fue el sistema de adaptación? Porque fue un sistema de adaptación, se trasladaron de una dimensión, de un portal, de una frecuencia, a adaptándose a otra dimensión sin perder muchas características, y en esa adaptación se perdieron también algunas otras. ¿Cómo fue el sistema de adaptación? ¿Cómo se vivió? Fede. Bueno, acá un poco Nico explicó mejor lo que yo veía del reptil, de los Anunnaki y de los dos estos que eran lirianos, Ujú, que yo no sabía el nombre. Y cuando, cuando percibo cómo es la energía de estos Anunnaki y del, o sea, el reptil es como que actúa muy poco acá, ¿no? Es como un porcentaje muy reducido porque ellos ya tienen como más organizada la forma de fisicalidad. Y por eso vi esa imagen como si fuera un monigote cuando empezamos la sesión, que es como ujú, esos palitos, ujú, porque es una energía que no llega a concretar físico. Y explicado desde la dualidad sería como una energía demasiado femenina que gira, gira, gira sin poder anclarse en nada. Entonces es como una energía que quiere crear otras cosas para sí misma, pero no logra hacer concreción de nada porque nada, es como si una energía que nada se le pega. Es como una energía que todo expulsa hacia afuera, pero nada, nada se contiene en esa energía. Entonces, no termina de concretar ni una forma física, porque no le veo forma física, sino que es como gaseosa, y tampoco siente como la capacidad de moverse sin un cuerpo. Entonces lo que hace es consumir esta energía de nosotros, de nuestra capacidad de manifestación, para manifestar lo que no puede manifestar, manifiesta, y a partir de esa forma recién puede movilizarse de una manera más concreta para realizar ciertos cambios para su especie. ok. No se cruza con nosotros, sino que absorbe la energía. O sea, es como, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero me dio risa. Pero haz de cuenta que es como estas feministas recalcitrantes que van y que no quieren nada y que están distraídas con todo y que no se enfocan en nada y que no quieren a nadie, pero entonces le roban a todo mundo para ellas empezar a lucirse o a mostrarse ante los demás, ¿no? Entonces lo que le pasa a esa energía como Anunnaki. Sí, algo así. Y es como si a partir de eso recién pueden ser algo. Es como eso lo que sienten. Por eso nos tienen tanto miedo.
Ok. Entonces, ahora hay que observar en esta parte de esta rabia que se ha generado por el humano que está pues dentro de esta burbuja, dentro de esta forma de pecera o como le quieras decir, observa eh, cómo el humano ha estado moviendo su energía, porque bueno, el vidrio es un mineral, es un y es una combinación de muchas cosas. Y entonces al estar bajo tanta presión, muchas veces el vidrio, aunque esté blindado, pues llega a tener pequeñas formas de estrellarse o observa cómo está y qué es lo que el humano está haciendo para poder salir de ese lugar, si es que de verdad quiere y puede salir, Margarita. Bueno, cuando yo veo estas cuatro razas que se unen, se van uniendo por la cabeza y van creando una figura, pero este campo energético que vimos que era bastante, que era como esa torre de Babel, que era este Ujú, campo mental, se van volviendo compatibles, se van creando las personalidades alrededor de estos cuatro primero, como de estas cuatro razas bases, ujú, y ellas mismas se van multiplicando. Cuando ellos empiezan a unir, ellos mismos se sienten prolongados hacia otras dimensiones. Lo que yo veo es que son líneas de tiempo que se van abriendo y cuando ellos se unen en estas cuatro, haz de cuenta es como si se volviera un solo humano y ujú. ese humano tiene después la capacidad de verse reflejado en muchas dimensiones, muchas personalidades y esas personalidades van habitando las dimensiones y van viviendo existencias que se van sintiendo de lo más denso hasta lo más sutil, pero todo hace parte de este primer humano que tiene esa capacidad y esa compatibilidad. Entonces sí, aquí se unen y van creando como un efecto de cuatro, ocho, después así, va, sube, sube, va subiendo hasta que se va volviendo un gran disco donde él ya va perdiendo como el origen de lo que es él, como el reflejo de lo que es él y como se ve tan reflejado en tantas partes y son tan múltiples las experiencias que ahí es donde pues él va viéndose en todo, ¿no? Y finalmente está en todo y al final pareciera como si no estuviera al final en nada, ¿no? Porque es la totalidad de un gran vacío. Pero fíjate, aquí dijiste algo muy interesante, se van juntando los cuatro por la cabeza y van formando una flor. Cuando Mm, esto se une, ahí es donde empieza a surgir el tiempo. Y ahí es donde dices, empieza a surgir la primera figura humana. Entonces es donde sí. empezamos a materializarnos y entonces el tiempo es la forma de materializar las cosas. Entonces, en esa forma en que empezamos a materializar en ese tiempo, ¿cuáles son estas cuatro personalidades que se empiezan a desarrollar a través de esa unión? Nicolás, no te oigo. Sí, Iracema, estoy observando este proceso inicial de adaptación de la humanidad a través de los portales de llegada, a través del cambio de dimensión, de posición interdimensional. Obviamente estamos hablando, porque quiero hacer esta comparación prefija, fuera de los conceptos que tenemos de una manipulación o de una creación de un humano manipulado, estamos hablando de la adaptación directa de una energía a un espacio nuevo y la bienvenida que este mismo espacio le otorga a esta nueva identificación de existencia. Ujú, Yo lo que observo de las características básicas que fueron perpetuadas ujú, fue la cuestión de la sociedad. Es ujú, como si trajéramos en nuestra inercia natural y sobre todo de lo que no fue quitado por la misma tierra, ujú, la cuestión de unirnos. En ujú, realidad, de forma muy natural, somos seres que nos movemos en grandes cantidades de poblaciones y aunque tendemos tendencias personales, esta dependencia a un grupo viene mucho más allá de una manipulación o una creación mental. Es una asociación de frecuencias ujú, y funciona junto con la multitud. ujú, Otra característica que observo es la transformación de los recursos.
en sus propias realidades y dimensiones, estas humanidades ya manipulaban distintos materiales que creaban dentro de sus sociedades. Y fíjate, esta es una característica que la misma Tierra deseaba de esta nueva existencia para experimentarse el mismo planeta en cuestión a sus propios recursos y la transformación de los mismos. Por eso es que esta capacidad no fue retirada, que fue la capacidad de empezar a manipular los materiales, minerales y sustancias que había en la Tierra para empezar a crear a partir de ellas. Y esto es bien importante, Ira, porque los materiales mismos de la Tierra de alguna forma se presentaban ante estos seres humanos para ser manipulados. Y era como si la Tierra tuviera una convivencia. Aquí es donde entro con el proceso de adaptación. Esta primera humanidad tuvo un proceso de adaptación con el planeta bastante saludable y armónico, porque la Tierra estaba activamente comunicándose con la humanidad. Es muy complicado de explicar, pero es como si el ambiente se moviera para darle a estos humanos de alguna forma la comodidad y la capacidad de ir desenvolviendo sus propias expansiones mentales para llegar a crear sociedades, agrupaciones, transformaciones, maquilaciones, incluso edificios y edificaciones. Es como si en el proceso de adaptación a la seguridad de la propia Tierra, el mismo planeta y su energía les hubiera ayudado a entender cómo se manipulaban las cosas. Yo lo que observo, más allá de seres mágicos o seres de otra dimensión como estos reptiles que observamos, observo características espirituales del planeta que a través de distintos sueños, asociaciones mentales, canalizaciones, ya estos primeros humanos tenían de conversación con la misma Tierra, como se comunicaban mucho con lo que vendría siendo la esencia almática de los materiales de las cosas en la Tierra. Y es esta capacidad de empatía y esta capacidad telepática que les fue otorgada en un principio, incluso para su propia autocomunicación. Y cuando hablo de otorgamientos, yo solamente hablo de las capacidades genéticas que fueron aceptadas por, no sé cómo explicarlo, por el espíritu, por la entidad que es el planeta o esta dimensión en sí, o las mismas reglas que esta dimensión como espacio de existencia propone o acepta, pero va más allá de una manipulación creada. Estamos hablando de justo lo que tú mencionabas con Margarita, estamos hablando de un momento que no era momento, que no era un tiempo, era más como una creación existencial rítmica que avanzaba a partir de lo que los mismos agentes que interactuaban con ellas se movían y se movían con naturaleza. Ok. Fede. Bueno, percibo que el hombre, o sea, el humano como tal lo vive como si fueran manadas y hace de cuenta que energéticamente el humano se agrupa con una cierta cantidad de personas y genera egregores controlados que se impulsan contra estas paredes, golpean y de a poco se fueron generando fisuras. ¿Qué pasó acá? Yo lo que percibí de toda esta gran pecera, por así decirlo, pero es como una barrera frecuencial en realidad. Lo que fue haciendo eso se fue formando 6.000 años antes de hoy, digamos. O sea, hace 6.000 años que recién se creó esta forma de contención. No existió antes. Cuando comienza esta forma de contención, hubieron muchos años que el hombre no fue consciente de que ya existía esa contención frecuencial. Y cuando esta conexión frecuencial se hizo mucho más pronunciada, fue el mismo año que estamos ahora, de 2023 años atrás para acá. Es como si esa presencia de ese ser llamado Cristo marcó una forma de rebelión del humano contra esta especie
y comienza a vivirse una forma de euforia que provoca guerras porque hay egregores que se van encontrando en esta forma del humano actuar como en grupos. Ujú, Y ahí cuando comienzan a haber desacuerdos de cómo moverse para destruir esa propia barrera, es cuando estos 5 personajes de estos linajes que están manteniendo los controles aprovechan para manejar estas energías cuando se vuelven incontrolables. Por eso mucho manejo a través de energías egrégoras, porque el humano es de grupo y actúa como un grupo para su propia forma de movimiento y creación en el espacio de la Tierra. Cuando percibo por afuera ya esta pecera tiene muchísimas fisuras y lo que pasa hoy es que está muy comprimida toda la energía de todos los múltiples egregores que fue formando el mismo humano y que no se deshicieron porque fue como una manera de, es como mucho residuo, ¿no? ujú, Energético que quedó atrapado ahí por formas de no poder ir controlando esa energía. Esto es como una bomba de tiempo en este momento y afuera es como se vive con mucha expectativa porque yo percibo que estos seres tienen mucho miedo de que esto explote ujú, y que tarde o temprano explota porque es la forma que ya se viene como viciando hace mucho tiempo. ujú. Ok, Margarita. Bueno, es muy particular porque las cuatro personalidades las veo dulce, amarga, ácida y salada. Ujú, Y es la forma de percibir la vida, es la percepción de la vida a través de los sentidos. Y eso también está muy relacionado con el árbol de la vida que representa nuestra estructura, tanto física como energética, y la estructura de también de todo lo que representa la vida sobre la tierra. Entonces, las combinaciones de ellas van creando eh, ciertas visiones, ciertas particularidades de ver la vida, o si estás mucho en una o estás menos en otra, pero el equilibrar las cuatro es como buscar ese equilibrio en esta condición de vivir la vida. ujú. Chicos, llevamos 1 hora y media. Vamos a tener que terminar y vamos a tener que seguir otro momento porque quiero llegar al ADN, quiero llegar y yo quiero que ver si por esta Torre de Babel vamos a ir llegando poco a poco. Vamos a desconectar, desconectamos de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectando de todo y de todo, regresamos. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración? Y poco a poco, lentamente, vamos regresando. ¿Cómo te fue, Nico? Muy, muy bien. Qué interesante. Sí. Estos pliegues dimensionales, muy interesantes. Margarita, ¿cómo te fue? También muy bien, también muy como con muchas cosas, ¿no? Con muchas imágenes, mucha información, como siempre. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, una experiencia diferente, sí. Distinto. Fue muy interesante esta sesión. Bueno, pues vamos a cortar aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, chicos. Y bueno, quedamos con esta parte. Ya tenemos muchas segundas partes. Mm, No tenemos tanta oportunidad, pero bueno, acá estamos. Gracias a todos. Un abrazo y cortamos la grabación. Bye. Bye bye. gracias.